Jesús, misericordia. Cristo ha resucitado. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué alegría seguir compartiendo con ustedes la palabra de Dios, el alimento espiritual, dosis para la vida, vitamina para la vida. Es la dosis que nos ilumina, que nos inflama, que nos hace fuerte, que nos alienta, que nos quita toda clase de enfermedad, que nos quita todo miedo, toda turbulencia, toda tormenta y que nos hace creer más en el amor, en la misericordia de Dios, que nos invita a tener más fe. Más fe. Cuando tenemos poca fe sentimos miedo. Y recuerden esta frase: el miedo es la ausencia de Dios en tu vida, en tu corazón. Lo puedes escribir en los comentarios. Miedo, ausencia de Dios en mi vida. Por eso tú no tienes que sentir miedo. No tienes que sentir miedo. Créalo, es así. No sientas miedo. No sientas miedo porque tú tienes fe. O dime si tú no tienes fe. ¿Qué es la fe? Busca Hebreos 11:1. Todo el capítulo de Hebreos 11 habla de qué es la fe. Es creer, es confiar, es entregarse, es donarse. La fe es tener certeza. Entonces, fe, miedo, confianza en Dios. En Dios. Tú no puedes tener miedo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Por qué le tienes miedo tú a la muerte? Me pregunto yo en este domingo, cuando nos encontramos para celebrar en familia, para celebrar la Eucaristía en familia, la fiesta de la fiesta. Hay personas que dicen que no tienen tiempo para ir a la misa, que no tienen tiempo para escuchar la palabra de Dios. Pues aunque sea, saque tiempo para ir los domingos, una vez a la semana, 4 veces al mes, 54 veces al año. Ahí está la cuenta clarita y raspada. Clarita y raspada. Entonces, el miedo es la ausencia de Dios en tu vida, porque tu fe ha bajado, porque tu fe ha menguado. Hermanos, hoy los invito a confiar en Dios, a confiar en el amor, en la misericordia de Dios. Para Dios nada es imposible, Él lo puede todo. Cállate, enmudece, le dice al mar y al viento, y obedecen, y los demás se quedan escandalizados. ¿Quién es este que hasta al mar y al viento le obedecen? Por eso que Jesús era reconocido, porque hablaba con autoridad. Y no solo le está hablando al mar y al viento, sino también le habla a las personas. También le habla a ellos. También te está hablando hoy a ti. Y te está diciendo: hijo mío, hija mía, ¿por qué tú tienes miedo? Yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te dan seguridad. Yo te voy a conducir hacia pastos oculentos. No tengas miedo. Confía en mí, que yo te voy a sanar. Yo te voy a liberar. El Señor te está hablando a ti. Te lo está diciendo personalmente. Crea lo que es así. ¿Tú no lo crees? Pues no importa que no crea. Haz como si no pasara nada, que el Señor va a obrar en ti. ¿Acaso no dice otra parte de las Sagradas Escrituras? Cuando tú vayas a orar, entra a tu cuarto y tu Padre que está en lo secreto te escucha. No hables tanto como los fariseos, los hipócritas que se pasan en las plazas gritando y hablando. Ya el Señor sabe lo que tú vas a pedir, lo que tú vas a orar. Simplemente escúchalo, míralo. Como aquel santo que iba todos los días a la iglesia. Y aquella persona, el sacerdote le decía: ¿por qué tú vienes todos los días y no dices nada, ni palpitas, nada? Y simplemente le respondió: Él me mira y yo lo miro. Él te mira y tú tienes que mirarlo. Tú tienes que aprender a encontrarte con el Señor.
para que Él te pueda sanar, para que Él te pueda liberar, para que Él pueda apartar de ti los miedos. ¿Cuántos de nosotros sentimos miedo a la soledad? ¿Cuántos de nosotros sentimos miedo para enrumbarnos hacia una nueva meta? ¿Cuántos de nosotros sentimos miedo? ¿Cuántos de nosotros sentimos miedo para hacer un viaje? ¿Cuántos de nosotros sentimos miedo para comenzar un trabajo? ¿Cuántos de nosotros sentimos miedo, temor, nervios? Padre, ¿y usted no ha sentido miedo? Claro que sí, yo he sentido miedo. ¿Miedo a qué, Padre? Yo, por ejemplo, tenía miedo cuando me iba a montar por primera vez en un avión. En un avión. Sentía muchísimo miedo porque nunca lo había hecho. Y después la confianza en sí mismo que viene de parte de Dios te permite a ti relajarte, estar tranquilo, estar tranquila. No tengas miedo. El Señor estaba dormido en la popa de la barca y por eso le dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué? ¿Por qué tienen miedo? De tal manera que hoy la palabra de Dios te está diciendo, no tengas miedo, confía en mí, dice el Señor. No tengas miedo, confía en mí, dice el Señor. Así que ánimo, adelante. ¿Cómo están los ánimos? ¿Cómo está de salud? ¿Cómo están hoy? ¿Cómo está usted, papá? ¿Cómo está mamá? ¿Cómo están los hijos? Aquí seguimos predicando, anunciando, en tratamiento para recobrar la salud al 100%, tomando las pastillas, siguiendo el tratamiento y tomando bastante bebedizo, tomando bastante agua de limón, ¿verdad? Pero con la fe puesta en Dios. Y así tiene que ser. Yo experimento el amor de Dios, su misericordia, en todos los niveles. Créanlo, hermanos, y por eso yo les hablo así, cotidianamente, claro, criollito. Yo no voy a agarrar un libro de teología y voy a hablar de la transustanciación, de la religación. No, yo le estoy hablando a ustedes en lo criollo, en lo que se vive, en el evangelio del día. Por eso se llama evangelio del día. Y el evangelio del día es la vida de Cristo cuando vino al mundo. ¿Qué hizo? ¿Cómo el Señor sanó, liberó, cómo el Señor actuó? Ese es el evangelio del día y eso es lo que el Padre Cristóbal le transmite. Eso es lo que yo le transmito, es lo que sucede en los acontecimientos diarios, el amor, la misericordia de Dios, que si una olla solidaria, que si visitar el hospital, visitar a un enfermo, visitar al que necesita de nosotros, aconsejar al que se puede aconsejar. ¿Cuántos de ustedes necesitan un consejo? ¿Cuántos de ustedes no encuentran realmente qué hacer? ¿Cuántos de ustedes se encuentran solos? ¿Cuántos de ustedes se encuentran con miedo? ¿Cuántos de ustedes están estresados, angustiados, desesperados, sienten un peso atrás en su cuello? ¿Cuántos de ustedes lloran? ¿Cuántos de ustedes tienen problemas y están encerrados en ese problema y no le encuentran salida? ¿Por qué? Porque no buscan a Dios, porque no hablan con Dios, porque no buscan ustedes la manera de encontrar esa luz. Es el camino que los lleva a la liberación, a la libertad en Cristo Jesús. Por eso hoy San Marcos en su capítulo 4, versículos 35 y 41 nos está diciendo, oído el tambor, paren la oreja, pero antes la fuerza del Espíritu Santo que no nos puede faltar. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu amor, de tu sabiduría, de tu verdad. Infunde en nosotros la gracia de poder predicar palabras divinas, palabras de consuelo, palabras de paz, de unión, de fraternidad. A ti, amado Jesús, seguimos implorando sanación, liberación, restauración. Purifícanos, límpianos, renuévanos, Señor. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Confiamos en ti, Señor. Toma autoridad sobre nuestra vida. Toma autoridad, Señor, sobre nuestra enfermedad, Señor. Te damos permiso, Señor, para que entres en cada uno de nosotros. Purifícanos, Señor, límpianos, renuévanos, restáuranos, Señor. Haznos cristianos nuevos, haznos cristianos totalmente enamorados de ti. Permítenos, Señor, poder estar contigo. Permítenos, Señor, poder experimentar de tu misericordia. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos, vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente. ¿Qué estaban haciendo? Si despidieron a la gente, ¿qué estaban haciendo allí? Estaban enseñando, estaban predicando y estaban orando. Aquí no dice que Jesús estaba acostado, que Jesús estaba esto, que Jesús estaba haciendo cosas que no contribuyen al bien, sino que dice
estaba enseñando, porque dice la palabra de Dios, despidieron a la gente. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía, estaba descansando. Por eso decimos que Dios en la persona de Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Padre, y ustedes los sacerdotes duermen, ustedes comen, ustedes van al baño, ustedes lloran, ustedes se sienten tristes. Claro que sí. Ustedes se enferman. Claro que sí. ¿Cuántos sacerdotes no han muerto del COVID-19? ¿Cuántos sacerdotes no han muerto en un accidente? ¿Cuántos sacerdotes no sufren el martirio? ¿Cuántos sacerdotes no han sido llevados hacia el fusilamiento? Por ejemplo, Maximiliano Kolbe, fusilado, santo de ejemplo, de testimonio, de dar la vida por otro prisionero, por otro. Entonces, claro que sí, dice la palabra de Dios hoy, el Señor estaba dormido. Hay que descansar, hay que darle tiempo al cuerpo para descansar, para tener fuerzas nuevas. Mire cómo dice la palabra de Dios. Jesús estaba reclinado sobre un cojín, descansando, dormido. Lo despertaron los discípulos, los apóstoles, angustiados, preocupados, y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y le dijo al mar: cállate, humedece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús le dijo: ¿por qué tenían miedo? ¿Por qué tú sientes miedo? Si yo estoy contigo, confía en mí. ¿Por qué sentimos miedo? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué tú tienes miedo? ¿Por qué sientes miedo? La soledad tú te la haces tú, pero estás con el Señor. Aún no tienen fe. Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el mar le obedece? De tal manera, mis amados hermanos, que no tengas miedo. Si tú eres cristiano, si tú crees en el Señor, no tengas miedo. Sigue adelante, confía en el amor, en la misericordia de Dios. Ánimo, que el Señor te va a liberar, el Señor te va a transformar, y confía siempre en ese amor, en esa misericordia que viene de Dios. Mil bendiciones, que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca. No olvides, ora por mí, que yo oraré por ti. Ora por mí, que yo oraré por ti. Ora por mí, que yo estaré orando por tu salud, por tu bienestar, para que el Señor le conceda el descanso eterno a todos los fieles difuntos, especialmente los que estamos celebrando, o intenciones propias, intenciones que nos han dicho, por todas tus intenciones. Este jueves vamos a estar orando, vamos a orar. En este jueves vamos a orar por todos los seminarios del mundo entero, por todos los seminaristas. Así que si tú tienes un amigo, si tienes un familiar seminarista, nos vas a enviar el nombre de ese seminarista, dónde está, para que oremos por ellos, para que su vocación siga creciendo, siga formándose, para que siga preparándose para seguir los caminos de Cristo Jesús como Rey eterno sacerdote. Así que ánimo, adelante, los amo, los quiero en Cristo Jesús. Nos despedimos totalmente confiando en ese amor, en esa misericordia de Dios. Mil bendiciones, que la bendición que es Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Les habló el Padre Cristóbal Araujo. Les amo, les quiero en Cristo Jesús. Nos despedimos saludando a Mamita María con Matías. Yo te salve María, llena de gracia, Jesús contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora en nuestra muerte. Amén. Hola hermanitos. Saludos. Saludos. Te invitamos a suscribirse en nuestro canal Testimonio de Sanación con el Padre Cristóbal Araujo. Dale me gusta y deja tus comentarios. Dios los bendiga. Chao.